Bueno, pues estamos con el profesor Martín Chaparro, quien es el presidente estatal de Morena, del partido Morena en esta entidad, en el estado de Chihuahua, y le agradezco mucho al profesor Martín Chaparro que nos tome en la llamada, profesor. Y bueno, pues bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí en Expectativa Noticias. Muchas gracias a ustedes, Hugo, y a la empresa por este espacio. Al contrario, gracias por tomarnos la llamada. Y bueno, profesor, pues mire, antes de entrar en los temas que ya habíamos comentado vía telefónica con usted, que son dos temas, lo del INEGI, que ayer causó pues una oleada de comentarios pues nada agradables en la iniciativa que lanzó públicamente, aunque no oficialmente y no en la Cámara de Diputados, el dirigente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, en el sentido de que el INEGI debería tener más facultades, no solo para ir a tocar la puerta y preguntar cuántas personas viven o familias viven aquí, sino también para que pudieran ingresar a las viviendas y pues de una manera visual enterarse de la riqueza, porque así se manejó públicamente, de la riqueza con la que vivimos los mexicanos, si es que la hemos adquirido. Y el otro tema pues es el relacionado con una convocatoria que lanza Coparmex Chihuahua a la opinión pública, un debate donde pues hay algunos personajes de la política y del gobierno como posibles candidatos a la gobernatura del estado, pero no aparecen otros, entre ellos usted, profesor Martín Chaparro. Pero bueno, déjeme decirle que lamentablemente hace unos momentos nos enteramos de la muerte de dos personas aquí en Ciudad Juárez, pues bastante conocidas, uno de ellos periodista y el otro un ex rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Me refiero a Enrique Villarreal, es rector de la UACJ, y al periodista de Radio México, Reyes Ramos. Una situación que nos acabamos de enterar y que seguramente pues simbra a la comunidad juarense, profesor Martín Chaparro. No, pues lamentamos mucho a las familias, le damos nuestro sincero pésame y nuestras condolencias por tan sensibles pérdidas, y hacemos votos porque la recuperación anímica en las familias de ambos pues sea pronta y en paz, ¿verdad? Tersa, en paz. Estamos pasando momentos difíciles, profesor. La pandemia pues no solamente nos tiene encerrados, no solamente nos tiene en casa, sino que ya también nos tiene a muchas personas, a muchos chihuahuenses, a todo el país, pues nos tiene ya muy tensos, preocupados, ya con síntomas de ansiedad, en fin, una serie de situaciones que estamos viviendo. Sí, afortunadamente no ha pasado a mayores. Podría haber sucedido de no haber tomado las medidas en las cuales nos invitó el gobierno federal y al cual el gobierno federal a diario le da las gracias al pueblo de México porque tuvo la atención de hacer caso de las indicaciones de mantenerse en casa, y seguimos diciendo mantengámonos en casa hasta en tanto no pase este proceso, que seguros estamos, vamos a salir bien, con las pérdidas pertinentes, pero bueno, pues peor podría haber sucedido. Ojalá y ya podamos cantar victoria en unos cuantos días y decir, ya lo libramos. Sin embargo, mientras tanto, pues sigamos las indicaciones de las autoridades de salud, ¿no? Pues ojalá y que digamos ya la libramos, profesor, porque lamentablemente aquí en Ciudad Juárez pues los índices de crecimiento del coronavirus pues siguen a la alza y no se ve cuándo podamos aplanar la curva, profesor. Pues efectivamente es un tema que difícilmente lo podemos predecir. Sin embargo, las gentes dedicadas a este asunto están poniendo su mejor esfuerzo a nivel federal para que las cosas tengan las repercusiones menores posibles, ¿no? Bueno. Nosotros confiamos en eso. Ojalá, bueno, pues ojalá y que así sea. Profesor, bueno, ya entrando en el tema, hace unos días Coparmex, allá en la capital del estado, Coparmex en el estado de Chihuahua, lanzó una publicación o una convocatoria para que una serie de candidatos, personajes de la vida política y del gobierno, pues puedan tener en los próximos días, en fechas ya establecidas,
pudieran tener una especie de debate o de intercambio de ideas en caso de que alguno de ellos pueda resultar como candidato a gobernador por el estado de Chihuahua. Y bueno, pues se manejan ahí algunos aspirantes y pues me gustaría mucho conocer su opinión, porque en esa lista de aspirantes pues no se contemplan algunos que han levantado la mano o que cuando a menos han dicho que también suspiran o aspiran por esa candidatura, y entre ellos está posiblemente usted, profesor. No sé si lo pueda confirmar o si usted no aspira a la gobernatura. Bueno, yo le voy a decir lo siguiente. Primero que nada, yo creo que el ejercicio que la Coparmex está haciendo, debemos de felicitar esas iniciativas porque de alguna manera contribuyen a la concientización de la sociedad en su conjunto para que el ciudadano, llegado el momento, tome las mejores decisiones. Yo hace unos días en lo que señalé fue, a veces lo que no nos gusta, como decía el presidente, referente ahora que algunos empresarios ya habían avanzado con el tema de la solicitud de recursos económicos al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional. Cuando el presidente se dio cuenta es porque ya se tenía el avance de todo esa solicitud y entonces el último en enterarse fue el presidente, y por eso dijo: esos moditos no me gustan. Pues es la misma forma que nosotros estamos visualizando con el ejercicio que está implementando la Coparmex en Chihuahua. Si nosotros no señalamos las cosas, creo que no podemos quedarnos tranquilos ni serios si se implementa un ejercicio de esta naturaleza con la forma como se hizo. No es el hecho de que se hagan este tipo de ejercicios que contribuyen a la concientización, es la manera, el modito, como dijo el presidente, de cómo se hacen las cosas. ¿Y por qué me refiero al modito? Pues porque se seleccionaron 2 gentes de cada partido político, y está muy obvio ahí el tema, para hacer una serie de foros. Eso me parece que ya está tendiendo a posicionar personajes en el ámbito del proceso, en medio de un proceso electoral que ya está por llegar. Esa es la parte en la que nosotros no estamos de acuerdo, y por eso fue necesario que nosotros señaláramos que en Morena somos los militantes y las militantes de Morena quienes vamos a definir nuestras candidaturas, y que no aceptaremos ninguna intromisión de absolutamente nadie cuando nos quieran imponer algún candidato. De tal forma que pues nosotros hicimos ese señalamiento, pero no significa que nosotros estemos politizando, ni tampoco denostando, ni mucho menos señalando como algo que no debe suceder. La Coparmex y cualquier otra institución tienen la libertad, igual que nosotros, pues de expresar sus puntos de vista y hacer, obviamente, lo que ellos consideren y tengan que hacer para contribuir al engrandecimiento de la democracia en este país, pero que no sea con dedicatoria para posicionar a X, a Y o a Z de los aspirantes con los partidos políticos. Creo que el 2018 nos dio una lección muy importante a todos, que la militancia, la ciudadanía, el electorado es quien debe de tener la última palabra, y es lo que creo que nosotros tenemos que hacer como Morena. Esa parte es la que nosotros estamos empujando. Profesor, ¿podemos entender entonces con esto que usted nos está comentando? No le escucho nada. A ver, ¿podemos entender entonces con esto que usted nos está explicando que ni Rafael Espino ni Cruz Pérez Cuéllar en estos momentos están como punteros o seguros, por decirlo de alguna manera, como precandidatos de Morena para la gubernatura del estado? Bueno,
en Morena no se puede decir que haya punteros de ninguna naturaleza, porque nuestros procesos son muy difíciles para la designación de candidaturas. Yo le diría, le pondría como ejemplo, todo mundo decía que iba a ser presidenta del partido a nivel nacional la compañera Jacob. Sin embargo, pues los congresistas del partido se movieron, la quitaron y pusieron a otra persona que ni siquiera nadie se imaginaba, que es Alfonso Ramírez Cuellar. Sí. Entonces, en Morena las cosas no funcionan y no caminan de la manera tradicional. Esto significa que acá es muy impredecible. ¿Quién se iba a imaginar que en un proceso interno, en el año pasado, cuando estábamos seleccionando nuestros consejeros, yo quedé fuera por un voto? Entonces, todas esas cosas en Morena son pan de cada día y suceden. ¿Por qué? Pues porque acá la militancia sí interactúa, acá la militancia sí exige su participación, aquí la militancia sí tiene el derecho de decidir, participar, y es tomada en cuenta. Entonces eso hace muy difícil que se pueda pronosticar quién o quiénes pueden estar al frente en una contienda. Hasta en tanto no se lleguen los tiempos, salga la convocatoria y los consejeros se reúnan para deliberar quién o puede ser quien encabece una candidatura de esa naturaleza. Pero ahorita no son los tiempos. Por eso mucha gente de las que aspira al interior del partido, que conoce de los tiempos y conoce de nuestras reglas y conoce nuestros mecanismos, pues ni siquiera se ha manifestado. Por ejemplo, hay dos mujeres muy interesadas en participar en la candidatura a gobernador y ni siquiera nadie las menciona. ¿Quiénes son, y a lo profesor? mejor, ¿Quiénes son? ¿Perdón? ¿Quiénes son esas dos mujeres? Mire, no tengo la autorización de parte de ellas para mencionar nombres por una sencilla razón. A ver. Ellas pidieron que van a participar, pero me pidieron que no las demos a conocer todavía hasta que no salgan las reglas. Entonces no tiene ningún caso, porque en Morena no hacemos política de esa manera. En Morena es otro el mecanismo para seleccionar. Profesor, pues quien sí levantó la mano y de una forma, pues digamos que enérgica, o cuando menos con mucha fuerza, pues es Víctor Quintana, porque él es otro de los que aspira, y bueno, levantó la fuerza, incluso hasta publicó por ahí una encuesta donde lo ponen por muy arriba de cualquier otro aspirante de Morena. ¿Qué opinión le merece esto, profesor? Bueno, Víctor como ciudadano tiene derecho a aspirar, pero yo pues le diré a usted que no puede ser a través de Morena por una sencilla razón. A ver. Víctor fue expulsado por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, y en el reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia dice en el artículo 132 que todo militante de Morena que haya sido expulsado del partido no puede ser candidato por nuestro partido, ni siquiera como externo. Entonces, acatando esa regla, acatando nuestros estatutos y nuestra reglamentación, pues Víctor Quintana pues sí levantó la mano y todo, pero lamentablemente pues él no puede aspirar por nosotros. Podrá irse de independiente o a lo mejor en otro partido político, pero no por nosotros. De plano no, Víctor Quintana no va por Morena, está imposibilitado, de plano. Está imposibilitado no porque yo lo diga, sino por nuestra reglamentación. Bueno, ok, profesor. ¿Y usted tiene aspiraciones, profesor? Todos los que andamos en Morena tenemos alguna aspiración, pero creo yo que debemos de ser congruentes con lo que decimos y les pedimos a nuestros compañeros. Si yo les pido a mis compañeros que todavía no es tiempo de que anden levantando la mano, pues no tengo por qué hacerlo yo. De tal forma que ha llegado el momento y analizando las convocatorias que salgan, tomaremos alguna definición en su momento. Ahorita no es tiempo, todavía falta mucho tiempo para eso. Aparentemente, porque pues ya ve el presidente actual de México, pues muchos años en campaña y ya es presidente de México, ¿no? Bueno, yo no coincido
coincido con esa aseveración. ¿No? Mucho tiempo anduvo Andrés Manuel concientizando al electorado, concientizando al pueblo de México sobre las vicisitudes que estábamos viviendo. Que le hayan servido para darse a conocer y para campaña, bueno, pues es otra cosa, pero en realidad lo que él hizo durante todo ese tiempo fue concientizar al pueblo de México para que voltearan a ver una propuesta de país diferente que lo está él implementando. Bueno, correcto. Entramos en el otro tema, profesor, lo del INEGI. Alfonso Ramírez Cuéllar, ayer, pues hizo una publicación, una declaración a los cuatro vientos que causó pues todo un ventarrón a nivel nacional, porque dijo que, mire, le voy a leer textualmente lo que está ahorita en pantalla. Morena propone que INEGI entre a las casas y mida concentración de la riqueza, e incluso, pues no solamente lo que tenemos en las casas, sino en las cuentas bancarias, a través de la Secretaría de Hacienda. ¿Qué opinión le merece, profesor? Porque pues ya también hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que él no está de acuerdo con esto que dijo Alfonso Ramírez Cuéllar. Bueno, sí es cierto, el licenciado Andrés Manuel el día de hoy, en un cuestionamiento que le hacen respecto al tema, él se deslinda de una situación de esta naturaleza. Él considera que no es pertinente esta propuesta. Sin embargo, yo no voy a defender a Ramírez Cuéllar. Lo que sí voy a defender es que el documento, si usted lo lee, no va en el sentido que usted le acaba de dar. El documento dice textualmente que es importante que para tomar decisiones de índole político, administrativas, en el gobierno federal, es importante contar con los parámetros de pobreza que ya existen. El INEGI tiene un parámetro de cómo medir la pobreza y la extrema pobreza, pero no tiene un parámetro establecido para medir la riqueza. Y si queremos nosotros que nuestro presidente tome las definiciones en este país para equilibrar, porque esa es su función, equilibrar la posibilidad de que todo mundo tenga accesos de bienestar. Esa es la función principal del gobierno, establecer políticas públicas que lleven a que la sociedad tenga esa misma posibilidad, esa equidad en ese sentido. Entonces, si el INEGI mide la pobreza y la extrema pobreza, pues sí falta que el INEGI mida la riqueza y la extrema riqueza. ¿Por qué le digo esto? Pues porque solamente con esos datos en la mano el gobierno federal tiene mayores posibilidades para, en un momento determinado, tomar las mejores definiciones de las políticas públicas que tiene que implementar para ayudar a que las cosas, la riqueza de este país no se vaya solamente a unas manos. En ese sentido, creo yo que la propuesta de Alfonso Ramírez Cuéllar, que dieron a conocer, por cierto, me llamó mucho a mí la atención que la dieron a conocer y dieron por válido una firma que no es de él, pero bueno, es otro detalle. Pero aquí lo importante es que él asumió la responsabilidad del texto. Y al asumir la responsabilidad del texto, de alguna manera, esta es una discusión que no se empieza a dar ahorita, se ha estado dando en muchos foros y ya ha estado, es una idea que ha estado permeando durante muchos años, de tal manera que, pues, ¿por qué no discutirla? Y si no nos ponemos de acuerdo, pues simplemente la desechamos y se acabó. Pero ¿por qué descalificarla de entrada? Pues porque, profesor, pues a quién le gustaría que entraran a su casa desconocidos. Pues es que no va en ese sentido, ¿no? No va, pues bueno, es que así lo escuchamos y así lo leímos de... No, así la dieron a conocer algunos medios y algunos comunicólogos, pero no es ese el sentido de la propuesta. ¿Cómo se puede? El sentido de la propuesta es
establecer parámetros para medir la extrema pobreza, la pobreza, sí, pero también la riqueza y la extrema riqueza. En ese sentido, bueno, que cómo se implementaría, bueno, ya esa es otra cuestión de cómo implementarlo, pero el tema es, empecemos por esa discusión, porque en la medida en que nosotros no tengamos exactamente bien en qué condiciones se da la concentración de la riqueza en unas cuantas manos, pues no se pueden tomar medidas para que eso ya no vuelva a suceder, porque en este país ha sido muy injusto en ese sentido. Unos cuantos se quedan con el Producto Interno de todos, trabajadores de todo el mundo, entonces, y se va a unas cuantas manos el tema, entonces se tienen que tomar medidas al respecto. Bueno, profesor, pues le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada y sé que anda por allá por Delicias, allá en la tierra de los vencedores del desierto. ¿Qué anda haciendo por allá? Se oyen hasta allá las borregas, ¿verdad? Que acá, porque hay un montón de borregas aquí donde ando. ¿Y qué anda haciendo por allá en Delicias, profesor? Mire, con la contingencia o sin ella, en el partido hay un montón de asuntos que resolver en todos los municipios y pues andamos en eso, resolviendo temas partidarios. Por ejemplo, lo del agua en la presa Las Vírgenes, ¿o qué anda haciendo? No, eso no es mi función, eso es función de Conagua. Bueno, ok. Profesor, pues le agradezco mucho su disposición para platicar con nosotros y con el público de Ciudad Juárez y el resto del estado. Al contrario, Hugo, yo aprecio mucho este espacio. Un abrazo. Igualmente, gracias, profesor. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues es el presidente estatal de Morena, el profesor Martín Chaparro. Con esto vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Expectativa Noticias.